Hola, yo soy Edgar y voy a hablar un poco sobre lo que son las fuerzas evolutivas. Este tema es muy interesante y me gustó mucho investigar sobre él. Espero les guste. ¿Qué son las fuerzas evolutivas? Las fuerzas evolutivas son las que han permitido el logro de la evolución a lo largo de los años. La evolución es un proceso de cambio genético en el tiempo, es decir, es un proceso evolutivo que se hace evidente cuando en el tiempo se observa una variación de la frecuencia génica de una población. En la teoría sintética de la evolución se plantea que la evolución a través de la selección natural es un proceso que consta de dos etapas. La primera etapa es la producción de variación genética en los individuos de la población. La segunda etapa es la regulación de esta variación genética por la selección natural. Más adelante voy a hablar un poco más a detalle sobre lo que es la selección natural. Los biólogos evolucionistas modernos sostienen que la evolución no solo es un fenómeno del pasado, sino que continúa hoy en día. Hay 5 tipos de fuerzas evolutivas, siendo así las de apareamiento no aleatorio, mutación, deriva genética, flujo génico y selección natural. Antes de entrar un poco más a detalle sobre estas 5 fuerzas evolutivas, me gustaría hablar acerca de 2 personas muy importantes para la evolución. El primero es Charles Darwin. Él fue un naturalista inglés de los científicos más influyentes en el planteamiento de la evolución biológica a través de la selección natural. Nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Él justificó sus conocimientos con su obra El origen de las especies, lanzada en 1859, en donde venían numerosos ejemplos extraídos de su observación de la naturaleza. Esta la realizó en su viaje del Beagle, el cual duró aproximadamente 5 años. Fue realizado el 27 de diciembre de 1831 y arribando el 2 de octubre de 1836. Los 4 principales aportes de Darwin fueron: 1. Las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, sino que evolucionan. 2. La selección natural es el mecanismo que permite la evolución. 3. Todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Y 4. Le dio fin al antropocentrismo. Este es el viaje del Beagle, donde Darwin recolectó y observó una gran cantidad de especies para su teoría. El barco zarpó de Inglaterra cuando Darwin tenía 22 años, al mando del capitán Robert Fitzroy. Algo curioso es que se calculó que el barco regresaría a los 2 años, pero como ya mencioné, el Beagle no volvió a tocar la costa de Inglaterra casi 5 años después. Darwin pasó la mayor parte de este tiempo explorando la tierra firme, un total de 3 años y 3 meses. Los 18 meses restantes los pasó en el mar. El segundo personaje histórico que me gustaría hablarles sería de Wallace. Él fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de evolución a través de la selección natural. Esta es independiente a la de Darwin. De hecho, esta motivó a publicar su propia teoría a Darwin. Wallace nació el 8 de enero de 1823 y murió el 7 de noviembre de 1903. En su teoría, él propuso la hipótesis de que la selección natural podría dar lugar al aislamiento reproductivo de 2 variedades al formarse barreras contra la hibridación, lo que podría contribuir al desarrollo de nuevas especies. Con sus aportes, se llegó a la solución de que cada grupo de organismos procedía de un antecesor primario. Comencemos con las fuerzas evolutivas. El apareamiento no aleatorio. Aquí, los individuos cuando se reproducen no lo hacen al azar, sino que sí existe una selección en términos con la pareja con la cual se decide generar descendientes, es decir, sus hijos. En el apareamiento no aleatorio favorece la reproducción de ciertos individuos sobre otros,
Esto debido a que, por ejemplo, al comportamiento selectivo en la elección de parejas de algunas especies. No todos los genotipos van a tener el mismo éxito reproductivo. Hay genotipos que tienen mayor éxito reproductivo sobre otros, y esta reproducción es fundamental en términos de que afianza la población a aquellos alelos que van a producir rasgos adaptativos mejores respecto a las de otros individuos que podrían reproducirse. Un ejemplo claro sería la cruce de los perros de misma raza. Siendo así, si se cruzan los perros de misma raza, se podrán seguir obteniendo perros con características similares. Otro ejemplo sería que en algunos tipos de monos, el macho alfa es el único que se puede reproducir con las hembras. Este macho alfa tiene esa capacidad porque la combinación de genes que tiene lo hace tener un valor de éxito reproductivo mayor que los otros genotipos de sus competidores. La mutación. Las mutaciones son cambios impredecibles en el DNA y son la fuente de todos los nuevos alelos y salen como resultado de un cambio en los pares de bases nucleotídicas de un gen, una transposición de genes en los cromosomas, produciendo diferentes efectos debido a las interacciones que se dan con otros genes, o un cambio en los cromosomas. La mutación crea nuevas variedades genéticas en el patrimonio genético. Es como surgen por primera vez los alelos nuevos. Solo estas mutaciones se pueden pasar a la descendencia. Los individuos de una población pueden ser diferentes como consecuencia del ambiente y de la herencia. El cambio evolutivo producido de la selección natural puede consistir en modificaciones de estructura, fisiología y conducta, y es heredado de una generación a la siguiente. Un ejemplo de mutación es la que se presenta en los humanos en cuanto al color de ojos, que está bajo el control de genes de la dotación genética de la población humana. Las combinaciones de estos genes con muchos otros dan como resultado la formación de individuos distintos entre sí. Estas diferencias sí se heredan a la próxima generación y son importantes para la evolución. ¿Por qué digo que estas sí se heredan? Bueno, pues hay otras que no se heredan. Por ejemplo, no nos podemos confundir con el ejemplo de un hombre que por alguna extraña razón perdió su uña. Va a ser distinto a los demás hombres, pero sus hijos o sus descendientes nacerán con sus uñas completas sin que les falte la que se le perdió a su padre, porque esta diferencia no es hereditaria. Deriva genética. La deriva genética o deriva génica es otra fuerza evolutiva que cambia el acervo genético entre generaciones sucesivas de una población. Puede disminuir la frecuencia o eliminar cualquier alelo de la población, porque puede trabajar a favor o en contra de la selección natural, independientemente de si es beneficioso, perjudicial o carente de ventaja o desventaja adaptativa. De este modo, la deriva génica reduce la variación genética dentro de una población. La deriva génica modifica las frecuencias alélicas y produce cambios evolutivos por acontecimientos al azar, lo que da por resultado cambios en el acervo genético entre generaciones sucesivas de una población. Este tipo de fuerza no se presenta en poblaciones de tamaño grande o mediano. Influye únicamente en el cambio evolutivo de poblaciones pequeñas, en las que produce un efecto evolutivo de gran importancia. El tamaño de una población tiene efectos importantes en las frecuencias alélicas, porque los acontecimientos aleatorios tienden a causar cambios de magnitud relativamente mayor en una población pequeña. Si una población consta de solo unos pocos individuos, un alelo que presente baja frecuencia en ella puede perderse por simple al azar, pero un acontecimiento de este tipo sería más improbable en una población grande. Un ejemplo sería como el de la imagen, pues se tiene una población de escarabajos, pero de manera al azar o inesperada, una persona llega a pisar a escarabajos de color verde.
por lo que disminuye la diversidad genética de la población de escarabajos. Hay dos tipos de deriva genética. La primera sería el efecto fundador. Este surge cuando una población pequeña se separa de una población mayor y unos pocos fundadores colonizan una nueva región. Por ejemplo, si unas cuantas tortugas se separan del resto, pueden perderse durante la migración o ser arrastradas por una corriente. Y este pequeño grupo que fue arrastrado llegaría a una nueva región en la que se establecerían y la colonizarían. El otro tipo es el efecto cuello de botella. Se produce cuando una población queda reducida en muy pocos individuos por causas ajenas a la propia población, que tiene poco que ver con la selección natural. Por ejemplo, una población puede experimentar en forma periódica un rápido y considerable descenso en la cantidad de individuos debido a fluctuaciones ambientales, como agotamiento del alimento, el brote de alguna enfermedad o la cacería excesiva. En esta imagen podemos ver más a detalle el efecto cuello de botella. Podemos ver que aquí tenemos una población inicial, el cual digamos que serían canicas de color amarillo y de color azul. Bueno, cuando se reduce su población por causas ajenas a la población, se terminarían individuos muy pocos que sobreviven. Como podemos notar, cuando se reproducen estos individuos, cambian y ahora hay más individuos de otro gen. Por ejemplo, aquí teníamos más canicas amarillas que azules. Cuando quedaron muy pocos individuos, quedaron más canicas azules que amarillas. Al reproducirse, hará que queden más canicas azules que amarillas, cambiando así la población final a la población inicial. Como ven, es diferente ahora. El flujo genético. El flujo genético, también conocido como migración de genes, es la transferencia de alelos de genes de una población a otra. La migración hacia o desde una población puede ser responsable de importantes cambios en las frecuencias del acervo genético. La emigración puede resultar de la introducción de nuevo material genético al acervo genético establecido de una especie o población particular, y a la inversa. La emigración puede provocar una pérdida de material genético. Un ejemplo es en el caso de la guerra de Vietnam en las décadas de 1960 y 1970. Aquí, muchos militares estadounidenses tuvieron hijos con mujeres de Vietnam. Al concluir la guerra, la mayoría de los militares regresaron a Estados Unidos. Sin embargo, dejaron copias de sus genes en sus hijos, cambiando así las frecuencias alélicas en el patrimonio genético vietnamés. Otro ejemplo lo podemos apreciar en los mandriles, quienes generalmente emigran a otras tropas. Los machos juveniles generalmente emigran a otras tropas por las competencias de apareamiento que tienen con el macho alfa de la manada, lo que provocará que al unirse a un otro grupo y poder llegar a reproducirse, donará nuevos alelos a la poza génica ya establecida. Veamos ahora la selección natural. Esta es la fuerza evolutiva propuesta por Darwin, por la cual los miembros de una población que poseen adaptaciones más exitosas al ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Los descendientes de estos individuos representan los alelos más favorables para la sobrevivencia de la población en su conjunto, por lo que esto conduce sucesivamente al cambio evolutivo adaptativo. La formación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural es la reproducción diferencial de individuos de distintos rasgos o genotipos en relaciones al ambiente.
Esto quiere decir que la selección natural actúa sobre el fenotipo de los individuos, que en realidad es la expresión del genotipo. Los individuos con genotipos favorables se preservarán, mientras que los que poseen genotipos desfavorables son eliminados o simplemente no se van a reproducir. La ventaja selectiva se presenta al sobrevivir y dejar descendencia fértil. Un ejemplo de la selección natural es la clásica que hemos visto de las jirafas. Esta dice que entre la gran multitud de las jirafas, la naturaleza seleccionará, digamos así, a las jirafas con cuello más largo, porque son las que tienen más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto de reproducirse. ¿Por qué? Porque al tener el cuello más largo ya alcanzan las hojas que están hasta arriba de los árboles, por lo tanto tienen la comida más sencilla. Esto obviamente les dará mayores probabilidades de sobrevivir y solo las jirafas con el cuello más largo transmitirán este carácter a su descendencia. Otro ejemplo es en el de las polillas. Como podemos ver aquí, casi ni se nota esta de aquí. Es una polilla de color claro. Por lo contrario, la polilla de color oscuro se nota más. Entonces, si llega un pájaro, el cual sería su depredador, llegará a comerse la primera polilla que vea. Y la polilla clara, al camuflajearse, será más difícil que el depredador lo vea, por el cual la polilla de color oscuro tendrá más probabilidades de ser comida por el depredador. La selección estabilizadora. Este es el tipo de selección natural que favorece a los individuos por medio de una población. Dicho en otras palabras, la selección estabilizadora favorece los fenotipos intermedios de una población. Por ejemplo, en una población de arañas, en la cual el tamaño promedio es una ventaja en términos de supervivencia y reproducción. ¿Por qué? Bueno, las arañas que son más grandes que el promedio podrían tener desventajas porque se les puede ver y capturar más fácilmente. Por otro lado, las arañas que son más pequeñas que el promedio, es posible que no sean capaces de capturar presas suficientes para sobrevivir y poder reproducirse. Entonces también estarían en desventaja. En consecuencia, las arañas de tamaño promedio tienen una ventaja selectiva en este ambiente particular. La selección direccional. Cuando la selección natural favorece una de las formas extremas de una característica. Esto quiere decir que la selección direccional favorece a un fenotipo sobre otro de la población. Aquí, por ejemplo, sería en el caso de los pájaros carpinteros. Estos se alimentan picoteando y abriendo huecos en los árboles para sacar a los insectos que viven debajo de la corteza. Digamos que un insecto que vive más hacia adentro de los árboles invade el área de los pájaros carpinteros. Solo aquellos pájaros carpinteros que tengan picos más largos serán capaces de alcanzar a los insectos. Siendo así, los pájaros carpinteros con picos largos tendrán una ventaja selectiva con respecto a sus parientes de picos cortos, o con respecto a aquellos de pico de tamaño promedio. Selección disruptiva. La selección disruptiva favorece en los extremos fenotípicos, ya que actúa en contra del fenotipo promedio o intermedio. Da por resultado la divergencia o separación de grupos distintos de individuos de una población. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.